Aspectos éticos de la kinesiología y fisioterapia. Vamos a mencionar los aspectos legales y jurídicos en relación a la bioética. La salud está constituida por normas y conductas entre los trabajadores de la salud en sus relaciones con el hombre sano o enfermo, entre sí y con la sociedad. La ética es parte de la filosofía. Considera concepciones de fondo, principios y valores que orientan a personas y sociedades. Una persona es ética cuando se orienta por principios y convicciones. Decimos entonces que tiene carácter y buena índole. Ética es la reflexión de los actos, antes, durante o después. La ética es un tipo de conocimiento humano que en todos los campos de la existencia se debe orientar hacia la acción mediante metas intermedias, hábitos, valores, carácter, prudencia y decisiones coherentes con el pensar sin lesionar al congénere. La moral forma parte de la vida concreta. Trata de la práctica real de las personas que se expresan por costumbres, hábitos y valores aceptados. Una persona es moral cuando obra conforme a las costumbres y valores establecidas, que eventualmente pueden ser cuestionadas por la ética. Una persona puede ser moral cuando sigue sus costumbres, pero no necesariamente ética, cuando obedece a principios. La deontología en salud está constituida por los deberes específicos de los trabajadores de la salud. Entonces, la ética es la ciencia que estudia la moral. La ética normativa investiga el problema del bien y del mal, establece el código moral de la conducta. La teoría moral investiga su origen y desarrollo, las leyes a las que obedecen sus normas y su carácter histórico. Entonces, la moral, la diferencia entre moral y ética. La moral viene del latín moralis y la ética del griego ethos. La moral se trata de costumbres del individuo, de las personas. La ética es la manera de hacer o de actuar de manera concreta. La moral tiene normas, creencias y valores. Ambos, tanto la moral como la ética, forman el carácter y los hábitos de una persona. La moral es la vivida y la ética es la moral pensada y reflexionada. La moral se cumple, se aplica, y la ética, antes de aplicar o de actuar, realiza una reflexión. Es importante conocer los principios éticos fundamentales y universales. La no maleficencia, la autonomía, la beneficencia y la justicia. Cuando decimos no maleficencia, el no hacer daño, el no abandono al enfermo, al paciente, la precaución y la seguridad que aplicamos ante el paciente. Cuando decimos autonomía, cuando respetamos o tenemos en cuenta el consentimiento informado, damos participación al paciente y a su familia en la confidencialidad de los datos, la educación en la salud. Decimos beneficencia a la calidad de vida, a la excelencia profesional, a la humanización y al cuidado, a la solidaridad y la compasión y la ética del cuidado. Decimos justicia en la equidad al acceso de salud, el respeto a los derechos del paciente,
la protección al paciente o la persona vulnerable y dar continuidad a la atención en salud. Cuando decimos que se aplica la impericia o la imprudencia o la negligencia, impericia es la falta de conocimiento o capacitación en un determinado actuar. Decimos impericia. Cuando el profesional opta por una conducta terapéutica desusada, obsoleta. Decimos imprudencia al no tomar precauciones para evitar un riesgo o actúa de forma precipitada en una situación. Ese es un imprudente. Decimos negligente o negligencia. Es el opuesto al sentido del deber. Es lo opuesto. Es la ausencia de preocupación en lo que se está haciendo. Es el descuido y la desatención del paciente. Eso es negligencia. Respecto a los aspectos éticos, dentro de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay, que forma parte de la Comisión de Integración de Fisioterapia y Kinesiología de Mercosur, CIFIKIM, han elaborado esta resolución, este protocolo, en el marco de los principios éticos para el ejercicio profesional en los países miembros del Mercosur y países asociados. Entonces, a continuación, vamos a describir algunos aspectos de los principios éticos del Mercosur que enmarca a los profesionales de la fisioterapia. De los derechos a la dignidad de las personas. Los fisioterapeutas y kinesiólogos se comprometen a hacer propios los principios establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, guardará el debido respeto a los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de todas las personas y no participarán en las prácticas discriminatorias, respetará el derecho a la privacidad, la confidencialidad, la autodeterminación, la diversidad y la autonomía. De las competencias, los fisioterapeutas y kinesiólogos asumirán el compromiso de mantener elevados niveles científicos, así como una permanente educación continua capaz de asegurar una calidad asistencial ética y resolutiva en el ámbito de su incumbencia. Del compromiso profesional y científico. Los fisioterapeutas y kinesiólogos se comprometen a promover la fisioterapia y kinesiología por tratarse de una ciencia de la salud destinada a una asistencia profesional que resuelva las necesidades funcionales dotadas de componentes éticos, científicos y sociales. En su ejercicio, asumirán sus responsabilidades profesionales a través de un constante desarrollo profesional, científico, técnico, ético y social. De la integridad, los fisioterapeutas se comprometen a contribuir de forma permanente con la evolución técnica, científica y académica de las ciencias de la fisioterapia y kinesiología, así como los principios de la ética social, exigibles a cualquier profesional que ejerza sus actividades en el campo de las ciencias de la salud. De la responsabilidad social, los fisioterapeutas y kinesiólogos son profesionales de la salud comprometidos con la calidad de vida del medio social donde ejercen sus actividades profesionales. Permanentemente contribuirán a través de las acciones individuales y colectivas para el perfeccionamiento de las leyes y políticas sociales que objetiven, propicien las mejores condiciones de salud y desarrollo social del individuo. Estos son los principios éticos para los fisioterapeutas y kinesiólogos de los países miembros del Mercosur y asociados, con fecha 20 de abril del año 2011 hasta hoy vigente.
Entonces, este es el documento oficial que había trabajado también la Asociación de Kinesiólogos en el año 2011. Las disposiciones generales ¿qué establece el Código de Ética de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay? Establece el siguiente código de ética al que debe ajustarse obligatoriamente en el ejercicio de sus actividades todos los profesionales adheridos a la KISPI y cuyas disposiciones se harán cumplir por el Tribunal de Conducta de dicha asociación. El artículo 3 dice que todo asociado deberá observar los principios éticos de este código. Toda falta a estos principios será debatida y juzgada por los miembros del Tribunal de Conducta para su eventual sanción. Entonces, estamos hablando del Código de Ética de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay, que se cumple dentro de sus adheridos o sus miembros. Respecto a los deberes con los demás profesionales de la salud, en el artículo 5 dice: los asociados deben esforzarse por crear con los demás profesionales del arte de curar sentimientos de estima y de confianza, de respeto a la independencia de los profesionales. El respeto obliga a que, aún en el caso de enfrentarse en una terapia equivocada, se deba tener toda clase de precaución para que el paciente o la familia de este no se entere del hecho. Para eso, tratar confidencialmente con el profesional que corresponda. Todo asociado podrá brindar asistencia kinésica o fisioterapéutica a profesionales de la salud de forma gratuita, con un descuento propiciando a honorarios propiciados a los demás pacientes, proporcionados a los demás pacientes. Los deberes con los demás profesionales de la salud. En el artículo 7 dice: el asociado deberá abstenerse de expresar a los pacientes tratados todo juicio o apreciación desventajosa acerca de los métodos terapéuticos empleados por un profesional de la salud. También deberá de abstenerse en convenir entendimiento comercial con otro profesional del arte de curar en detrimento del paciente. También debe abstenerse de hacer participar de honorarios a otros profesionales de la salud, así como el obsequio de comisiones de cualquier naturaleza a personas que puedan ejercer influencia sobre los pacientes. También tiene que abstenerse a concluir convenios con seguros médicos para disminuir honorarios profesionales convenidas por la asociación y sus miembros. También debe abstenerse de hacer valer su posición en la asociación para aumentar su clientela. Deberes con los pacientes. Es derecho del paciente elegir libremente su profesional. El médico de cabecera podrá orientar en la elección del profesional, pero nunca imponer un profesional. En el ejercicio de la función de atención a los pacientes, el profesional respetará las convicciones de sus enfermos y se abstendrá de imponer las propias. Si el paciente exigiera del profesional un procedimiento que éste, por razones científicas o éticas, juzga inadecuado o inaceptable, el profesional, tras informarle debidamente, queda exento de actuar. El secreto profesional es inherente al ejercicio de toda profesión de salud y se establece como un derecho del paciente a salvaguardar su intimidad ante terceros. En el artículo 18, el profesional guardará secreto de todo lo que el paciente le haya confiado y de lo que él haya conocido en el ejercicio de la profesión. La muerte del paciente no exime al profesional del secreto profesional.
El profesional no utilizará técnicas o modalidades contrarias a la ética médica para mantener al paciente más tiempo de lo necesario, brindándole sus servicios. El profesional debe abstenerse de actuaciones que sobrepasen su capacidad profesional. En tal caso, propondrá que se recurra a otro colega especialista o competente en la materia. No son éticas las prácticas de procedimientos ilusos o insuficientes, alejadas del conocimiento científico, cuya meta es mantener al paciente bajo la influencia del profesional. De las sanciones por la falta ética. Estas son las sanciones que aplica la Asociación de Kinesiólogos y, por supuesto, estos informes se remite al Ministerio de Salud, Ministerio de Salud Pública y al miembro del Comité de Ética. Seguidamente vamos a hablar de la ley del ejercicio profesional de la fisioterapia y kinesiología, la ley número 6346. Vamos a citar aquellos aspectos que tenemos que considerar desde el punto de vista ético. El artículo 4 dice: se considera ejercicio profesional de la fisioterapia el diagnóstico, pronóstico y tratamiento kinésico fisioterapéutico. Recordemos entonces que dentro de nuestro rol, nuestras funciones, está el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento kinésico fisioterapéutico. Así también la emisión de informes, de evaluaciones kinésicas, de diagnóstico fisioterapéutico, expedir certificados fisioterapéuticos, consultas, asesoramientos, estudios de diagnósticos, asesorías kinésicas, indicaciones, dictámenes y pericias, todo en el ámbito de la kinesiología y fisioterapia. En el artículo 8, el ejercicio o la praxis profesional consistirá en la ejecución personal de los actos enunciados en la presente ley, no pudiendo él o la profesional prestar su nombre ni su firma a terceros, sean estos fisioterapeutas, kinesiólogos o no. De los derechos y las obligaciones. En el artículo 11 de nuestra ley, que se promulgó en el año 2019, dice: los kinesiólogos, fisioterapeutas que ejerzan la fisioterapia y kinesiología en instituciones públicas y privadas o mixtas tienen derecho a exigir que su trabajo sea desarrollado en un ambiente y condiciones adecuadas de dignidad de sus usuarios y también del profesional. Él o la profesional, fisioterapeuta, kinesiólogo, podrá negarse a cumplir tareas que se le asigne cuando éstas sean contrarias a su competencia o afecte la dignidad o la ética profesional. En el artículo 14 de nuestra ley dice: todo profesional de la fisioterapia y kinesiología tiene derecho a ejercer la profesión con libertad e independencia científica y profesional. Los o las profesionales, fisioterapeutas, kinesiólogos, podrán emitir certificados o informes de las prestaciones de servicios que efectúen, así como también las conclusiones de diagnósticos funcionales de las personas en consultas o trabajos realizados en su área de especialización. Eso es muy importante. En el artículo 15, los profesionales que ejerzan la fisioterapia y kinesiología están obligados a utilizar en la práctica profesional técnicas y procedimientos basados en métodos científicos o aquellos utilizados y reconocidos por la comunidad de la fisioterapia, tanto nacional como internacional, que por lo tanto se imparten en las universidades debidamente habilitadas y en la que se fundamente el trabajo del fisioterapeuta. Otras de los puntos que están obligados los profesionales es proteger a los usuarios o examinados
asegurándoles que las pruebas y los resultados que éstas obtengan, en caso de ser utilizados, se resguardará la identidad del paciente bajo las reglas del secreto profesional. Guardar el secreto profesional sobre cualquier acto, prescripción, terapia o tratamiento que realice en cumplimiento de sus tareas específicas. Las personas sometidas a tratamiento de fisioterapia deberá prestar su consentimiento en igual término para el tratamiento médico. En caso de no contar con el consentimiento respectivo para el tratamiento, será aplicable el artículo 123 del Código Penal. ¿Qué dice nuestra ley de las prohibiciones? Queda prohibida a los profesionales que ejerzan la fisioterapia y kinesiología prescribir, administrar o aplicar medicamentos o químicos, salvo el uso de los agentes externos o aplicación y fármacos mediante iontoforesis. No se aplicarán técnicas que correspondientes al área del conocimiento de la profesión. No se aplicarán técnicas no correspondientes al área del conocimiento de la profesión. La aplicación de inhaloterapia o técnicas invasivas dentro del área de la fisioterapia y kinesiología es posible siempre y cuando el profesional se encuentre debidamente capacitado según las reglamentaciones dadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dividir sus honorarios con colegas u otros profesionales sin perjuicio del derecho a prestar honorarios en conjunto por el trabajo realizado en equipo. Otra de las prohibiciones también, anunciar o hacerse anunciar por algún medio la actividad profesional como fisioterapeuta y kinesiólogo, publicando falsos éxitos terapéuticos o laborales o falsos resultados de investigaciones, así como prometer resultados en las diferentes áreas de especialización, basado en cualquier forma de engaño. Otra de las prohibiciones es anunciarse como especialista si es que no cuenta con el título y registro habilitante de la especialidad. Otra de las prohibiciones es publicar o hacer publicar datos de identidad de usuarios o procedimientos utilizados sin contar con la autorización de la institución donde ejerza su profesión y el consentimiento informado de los afectados. Para hablar un poquito del órgano rector que controla todos los consultorios, centros de rehabilitación, también supervisar los servicios de salud y todo lo relacionado en la infraestructura de la misma, tenemos a la Superintendencia de Salud. Esta Superintendencia de Salud, que es un órgano contralor que forma parte del Sistema Nacional de Salud, independiente del Ministerio de Salud. Depende del Sistema Nacional de Salud y se encarga de hacer cumplir las normas sanitarias, de la mediación de conflictos, del control y la acreditación de las entidades prestadoras de servicios de salud, tanto público, privado o mixto, y también de las medicinas prepagas de todo el país, a fin de precautelar la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios del sistema. Y entre los objetivos de la superintendencia, entonces, es supervisar la aplicación de los reglamentos y las normas de la buena práctica médica asistencial, salvaguardar los intereses de los sujetos beneficiarios de las entidades prestadoras de salud, de los servicios públicos, privados, mixtos y seguro social. Otro objetivo es supervisar la adecuada asignación de recursos económicos, financieros, para medir la solvencia y sustentabilidad de las empresas de las medicinas prepagas comprometidas en el Sistema Nacional de Salud.
Entonces, la Superintendencia de Salud es que se conformó en el año 1996, depende del Consejo Nacional de Salud. Tenemos la ley que lo sustenta y es independiente al Ministerio de Salud y se encarga de el control de los establecimientos de salud públicos, privados y mixtos. Aquí podemos observar, es el órgano contralor del Sistema Nacional de Salud, la Superintendencia de Salud, que depende del Sistema Nacional de Salud. Esta superintendencia, entonces, controla al sector público y al sector privado, así como al sector mixto. Es importante tener en cuenta las atribuciones de este sistema, de esta superintendencia. La superintendencia entonces verifica que las entidades prestadoras de servicios en salud estén debidamente registradas y habilitadas por el Ministerio de Salud Pública. También dicta los lineamientos y principios generales de las auditorías médicas, jurídicas, contables. Define y establece la información mínima que deberá suministrar a las entidades prestadoras de servicios de salud a la Superintendencia de Salud. Vela para que las entidades prestadoras de servicios den cumplimiento a las normas jurídicas. Audita y otra de las funciones auditar y referir informes específicos, verificar los insumos de organización institucional, establecer vigilancias preventivas y sistemáticas. Muchísimas gracias por la atención. Es todo.